buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo y hoy cambiamos tercio porque traemos, yo considero, a un hombre excepcional, un hombre que ha logrado que muchos volvamos a creer en que existe la posibilidad de que la Iglesia esté con nosotros porque los agraviados nos sentíamos un poquito abandonados por la Iglesia. Y no es que tenga yo nada en contra de la Iglesia, al revés. Creo que la Iglesia somos los que vamos a ella. Es un edificio y se llama Iglesia, pero las paredes de esa Iglesia, los reclinatorios, todo lo que hay en la Iglesia, somos los que vamos a ella, porque la Iglesia somos los que creemos y los que, además de creer, tratamos de hacer lo que nos manda, lo que nos ha dicho la Iglesia durante 2000 años. Pero la Iglesia está empezando a ser un poquito rara últimamente y nos encontramos con que tenemos la suerte de que hay un pater que quiere hablar con nosotros de nuestras dudas. Y vamos a presentarle, que ya está bien de que hable yo. Buenas noches, don Custodio Ballester, ¿qué tal está? Estar contigo esta tarde. Pues mira, gracias a Dios, perfectamente. Bueno, Bien, eh, Custodio, tú y yo, te llamo de tú por la edad, porque soy más viejo, claro. Eh, Custodio, ya hemos hablado en una ocasión de un tema, y es que el Pater Custodio es un agraviado de la justicia, de la injusticia, perdón, española, pues no sé por qué la llamo justicia, de la injusticia española, que consiste en perseguir a todos aquellos que, bueno, creen en los valores, creen en la bondad, en la verdad, en muchas cosas así, y concretamente el caso de Custodio Ballester, pues es de traca. Es decir que y acusar a un clérigo de la religión católica de un delito de islamofobia, pues a mí es que, vamos, no me parto de risa porque no tiene maldita la gracia. ¿Eso cómo va, Custodio? bueno, sabes que en la instrucción se pidieron prácticamente las penas máximas para mí, para el padre Jesús Calvo de León y para Armando Robles, que es el director de Alerta Digital. Bien, esto estaba ya previsto que saliera el juicio oral a final del mes de julio, pero Ujú. una semana antes el fiscal pidió que se pasara a la audiencia provincial porque eran unas penas lo suficientemente grandes al delito de odio que mejor que lo juzgara la audiencia provincial, provincial de Málaga. Entonces el juicio se ha pasado a la audiencia provincial y ahí estamos a la espera de fecha. Es decir, que lo han ido pasando y, bueno, ahora esperamos. Mi abogado dice que pediremos dilaciones indebidas y todo esto. Pero ya sabes, querido amigo, que el delito de odio es relativo al que lo comete. Hay gente que puede odiar todo lo que quiera y hay gente que no puede decir ni mu. Ya, pero de todas Entonces tú ya maneras, sabes, sí. no, me acusan de haber dicho que el Islam se aprovecha de la inmigración para destruir la civilización occidental y que el deseo del islamismo radical es destruir Europa y constituir pues una nueva sociedad con la Sharia como suprema ley. Después también me acusan de haber hecho un trabajo académico cuando hacía la licenciatura en teología fundamental que se titulaba Mahoma el profeta impostor, que es un trabajo académico que el profesor, el jesuita, experto en Islam, me puso 9 de nota. Es decir, pues ese trabajo que yo publiqué también acusaron de que era islamofobia pura, porque explicaba la vida de Mahoma y las consecuencias que ha tenido en la historia de la humanidad. Yo la verdad me quedé muy sorprendido. O sea, vamos a ver. Primero lo de hay la creación de un delito de odio, lo de que el odio sea un delito, yo es que no lo encajo en ningún sitio, salvo en tenemos que buscar la manera de perseguir a alguien que nos moleste. Y luego además
pues no sé, habría que juzgar por delito de odio religioso también a mucha más gente, no solo a Custodio Ballester, porque yo entiendo que los imanes musulmanes o los que se ocupan de la relación, de la religión, perdón, judaica o de cualquiera de las religiones reformadas y tal, cuando dicen que su religión es la buena y la otra es la falsa, pues también están cometiendo un delito de odio. O sea que habría que juzgar al 100% de las personas que están en el tema de la religión, porque odian a las otras, desde el punto de vista de esos que han hecho la injusticia en España, ¿no? No, yo diría que el problema no está tanto en los imanes como en los rabinos, como en Ujú, los propios católicos apóstatas, que se han ujú. dedicado a blasfemar, a profanar sagradas formas, a pasear cochinadas el día de Semana Santa por la calle, y a todos estos les han absuelto, todos están absueltos. Los que han blasfemado contra el cristianismo y el catolicismo están absueltos. Ujú. Y eso es porque ellos consideran que el delito de odio es cuando la comunidad atacada, dicen, es vulnerable. Como la Iglesia Católica es invulnerable, todo lo que digan a la Iglesia Católica no puede constituir ningún tipo de delito de odio. De verdad, yo no entiendo nada. De todas maneras, Custodio, voy a atacar un poco a la Iglesia Católica. ¿Me lo permites? Porque últimamente el primero entre los católicos se supone que es un señor que viste de blanco y que vive en Roma. Y este señor, pues, será por su procedencia jesuítica, porque los jesuitas, que inicialmente eran eh, personas muy escogidas, precisamente entre los primeros jesuitas eran militares de los tercios, había que haber sido soldado de España y de los tercios para ser jesuita, luego eso desapareció, y desapareció tanto que me da la impresión de que el péndulo se ha ido demasiado al lado contrario y nos encontramos con un papa que le parece muy bien las uniones entre hombres y las uniones entre mujeres y las uniones entre no se sabe qué, porque ya el problema que tenemos es que como el problema principal que tenemos es la incultura de los políticos, porque si supiesen que la traducción de gender a género no es lo mismo que gender a sexo, sabrían que las palabras tienen género y las personas tienen sexo, normalmente muy poco, y perdón por esta apreciación. Y el tema está en que, bueno, pues en su progresismo estúpido, porque es un progresismo estúpido, pues nos han llevado a una situación en la cual ahora mismo hay reconocidos por la Unión Europea 80 y tantos géneros diferentes. Y entonces va ese señor que vive en Roma, y perdón porque a mí no me cae bien, lo siento en el alma, yo soy católico, pero creo que ese señor no me representa, pues le parece muy bien, me parece muy bien que dos personas del mismo sexo, pues formen una especie de matrimonio o algo así que él bendice. ¿Me puedes aclarar eso? Porque yo no lo entiendo. Bueno, es muy difícil, como tú bien sabes, porque eres un hombre de mundo, meterse en el cerebro de las personas, ¿no? Y la última razón por la que actúan de una manera o de otra. Nosotros podemos juzgar, pues, la manifestación externa de esto. Entonces, no es tanto el Papa, que lo dice en el documento, es un documento, es una especie de documento trilero, donde van moviendo los vasitos y no sabes nunca dónde está la bola. Pero no se trata tanto de que le gusten las uniones homosexuales o las parejas de hecho de hombre y mujer que no se han casado. No es tanto eso como que con esa bendición se reconocen todas las buenas intenciones que pueden tener esas personas. Pero claro, eso es una especie de contradicción terminológica, porque claro, yo puedo bendecir, yo puedo bendecir a una persona, puede venir quien sea, y yo no sé nada de él. Me viene y dice, padre, bendígame. Yo le digo, ¿no te querrías confesar? Y dice, mire, de momento no puedo, pero bendígame. Yo le bendigo a esa persona individual. Pero claro, el bendecir a una pareja de divorciados vueltos a casar o de gente que vive en ayuntamiento, hombre y mujer, o dos homosexuales, dos lesbianas, bendecir
a los dos, por mucho que se esfuercen en decir que no, es que lo parece tanto que lo único que siembra es confusión. Yo mismo, puesto en esta situación, es decir, tú no puedes bendecir una situación objetiva de pecado. El pecado ciertamente es una, ¿cómo decir? Es un concepto subjetivo en el sentido de que la homosexualidad es un pecado y la fornicación es un pecado y el concubinato es un pecado. Ahora, yo no puedo saber si es pecado mortal o venial, ni siquiera si es pecado, porque si los pobres no tienen discernimiento suficiente, puede que hasta no pequen. Lo que sí que yo sé que es una situación objetiva de mal, es una situación de mal, está mal hecho. No se puede vivir así. Claro, cuando yo bendigo las buenas intenciones, porque también tienen cosas admirables, hombre, no, hombre. Yo con humildad digo esto, yo no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. No puedo hacerlo porque hasta yo acabaría mal de la cabeza, porque ese documento no se entiende, no se sabe qué es. Me convertiría yo también en un trilero. ¿Qué mensaje les estoy dando a esas dos personas? Cuando un sacerdote dice, yo os bendigo para que os convirtáis, como han salido algunas bendiciones de curas católicas, os bendigo para que abandonéis vuestra vida de pecado, os convirtáis al Señor y viváis en castidad. Pero eso es lo que diría un cura católico, pero lo que se deduce del documento es una cosa tan absolutamente absurda que bueno, no sé, está mal hecho, pero de narices. Ni poniéndote aposta lo haces tan mal. Yo es que no entiendo, yo siempre, será que yo soy muy mayor y cuando yo era niño pues estas cosas no pasaban ni cuando era joven y entiendo que bueno, las intenciones pueden ser muy buenas, pero lo que cuenta son los resultados y es precisamente lo que yo entiendo que se debiera de tener en cuenta. O sea, no se puede, desde mi punto de vista, consentir que, no, no, si esto lo hago por el bien de la humanidad y tal, pero resulta que temas como temas que además vamos a tratar en breve en las emisoras en las que yo estoy y que ya estamos tratando, como el tema de los niños. Es decir, ahora mismo se les está quitando a los padres porque a lo mejor no tienen económicamente la posibilidad de mantener a sus hijos, pues se les quita a los hijos y se les entrega a parejas de homosexuales que si tienen económicamente, sobre todo porque les dan subvenciones con las que podrían vivir estupendamente por el otro camino, y lo hacen con muy buena intención. Oiga, mire usted, con muy buena intención, si usted entrega a unos niños que están por formarse moral y desde el punto de vista educacional, se los entrega usted a dos hombres que viven juntos y que, bueno, pues hacen algo que yo entiendo que es un pecado. Yo entiendo que es un pecado. Por supuesto, yo no soy sacerdote, pero entiendo que es un pecado. No sé yo hasta qué punto la Iglesia Católica esto le parece bien. No sé, no entiendo muy bien el tema. Objetivamente es un pecado, porque, oye, la fe que profesamos en el credo, la Ujú, celebramos en los sacramentos y la vivimos de una determinada manera. Es decir, nuestra fe tiene consecuencias morales en nuestro comportamiento. ujú. No es creer y celebrar, hay que vivir conforme a los mandamientos de Dios. Y uno puede caer 1.000.000 de veces, pero si 1.000.000 de veces se arrepiente y confiesa su pecado, el Señor lo borra y puede empezar de nuevo. Pero claro, bendecir una situación objetiva de pecado, aunque yo no sé si es mortal o venial, no lo sé, ¿eh? Pero que es una situación objetiva de pecado, Ujú. es dar un espaldarazo a esa gente que está viviendo violando los mandamientos de la ley de Dios. Y yo no te juzgo, pero oye, estás haciendo mal. Es que imagínate que viniera a que yo le bendijera el médico de una clínica abortista. Yo puedo bendecir al médico de la clínica abortista. Yo puedo bendecir a un productor de películas pornográficas. Yo puedo bendecir a un narcotraficante. Yo estoy hablando de casos extremos. No es lo mismo ni mucho menos, pero son situaciones objetivas de pecado. Es un pecado, y lo dice el propio Jesucristo, el que se divorcia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y también dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos
y en la carta a los Corintios, y eso igual hasta me acusan de delito de odio, pero lo dice San Pablo y yo lo estoy citando, que ni los ladrones, adúlteros, fornicarios, homosexuales, estafadores entrarán en el reino de Dios. Eso lo dice a la carta a los Corintios y Romanos. ¿Qué quieren? ¿Que arranquemos esa carta? Oye, yo tampoco entraré en el reino de Dios si violo mi voto de celibato y no me arrepiento de ese pecado. Es que estamos todos en la misma situación. Si pecamos y nos enrocamos en nuestro pecado, al final acabaremos condenándonos, ellos y yo también. Por tanto, el Señor nos llama a la conversión, a abandonar nuestra vida de molicie y dejar que el Señor en su misericordia venga hasta nosotros y nos levante hasta su santidad. Eso es la vida cristiana. No dejarte en tu cochambre, sino sacarte de ella para que vivas en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Custodio, curiosamente, yo que soy una persona que tuvo en sus manos el juramento hipocrático y me lo leí, porque hay gente que dice, bueno, sí, pues sí, lo juro. No, lo leí. Y he leído mucho a los clásicos. Y esta gente que ahora nos dice que nos gobierna, que no son nada más que sátrapas de algo superior, pues nos pone, por ejemplo, a los griegos y a los romanos y sus costumbres. Y cuando las conoces de verdad, como es el caso del juramento hipocrático, todo eso que acabas de decir ya aparece en él. Es decir, en ese juramento te prohíbe hacer abortos. Y en ese juramento también te habla de la fornicación, te dice muchísimo cuidado cuando entres en una casa, respeta a las mujeres de esa casa. Y sin embargo tratan de vendernos la moto, curiosamente, de que únicamente la religión católica es la que defiende esos valores anticuados y poco progresistas, cuando precisamente el tema del Islam, vamos, no creo yo que he estado viviendo en Afganistán, por ejemplo, que creo que no es un sitio precisamente que no sea muy islamista, allí hay una serie de cosas que están muy claras. Y es que no se puede jugar a estas tonterías. Es decir, el Islam no te permite ninguna de estas cosas progresistas que ellos dicen. ¿Hasta qué punto han puesto a la Iglesia Católica de malo de la película y están diciendo que los demás son de otra manera, cuando los demás son igual? Es decir, en la Grecia clásica, ya te digo, tu juramento te prohibía el aborto, te prohibía la fornicación, etcétera. Es que lo pone, así, me lo pone muy clarito. Según ellos, no. Según ellos, los griegos eran muy progres. Bueno, es muy progres. Los espartanos, cuando salía un niño deforme, lo tiraban por un acantilado. Bueno, también eso en Roma, cuando sí. les sobraban los niños, los exponían. Si los cogía alguien, se los llevaba, y si no, se los comían los perros. Es que, Efectivamente. claro, Bueno, igual que en todo el el comunismo, cristianismo. perdona, pero eso es igual que en el comunismo. Yo he estado en una antigua república soviética y he conocido una cosa que son los niños de la calle, que es lo que tú estás contando. O sea, en el comunismo, ¿cómo se casaba uno? Yendo al ayuntamiento y firmando en un libro. ¿Cómo se divorciaba? Yendo al ayuntamiento y firmando en un libro. Y nadie le decía al fulano aquel o a la señora, oiga, tiene usted que hacerse cargo de ese niño que tiene. No, el niño en la puñetera calle, y perdón por la expresión, y yo he conocido los niños de la calle en Bishkek, capital de Kirguistán, es República Soviética, porque la gente en el comunismo aprendió eso, que, bueno, nos separamos, nos divorciamos y los niños que hay aquí, ¿los quieres tú? No, ¿los quieres tú? No, pues a la puñetera calle. O sea que llevas toda la razón del mundo. Eso es algo propio de la gente que no tiene valores y que no tiene fe. Exactamente, porque desde que Dios Todopoderoso se ha hecho carne en Jesucristo, se ha hecho un niño pequeño en manos de María y de José, uno comprende el valor que tiene la naturaleza humana y la responsabilidad que tiene cada uno en la vida de los demás. Como en el relato de Caín y Abel, cuando Caín, después de matar a su hermano, se esconde, Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y en un sermón, Juan Pablo II, citando esto, decía, sí,
Tú eres el guardián de tu hermano. La vida de tu hermano es responsabilidad tuya también. La vida de mis hijos, infinitamente más. Pero eso lo da la fe y el cristianismo y toda la cultura, todo el elenco de valores morales y culturales que trae consigo y sociales. Efectivamente, Custodio. Además, Bueno, dime. hay algo que te quiero decir. Hay un vídeo que corre que es de un programa de Jorge Vázquez, Jorge Luis Vázquez en Telecinco, que entrevista a la monja Caram y le pregunta por esto mismo. Y entonces ella dice que el Papa no está en contra de los homosexuales, que tiene muchos amigos y tal. Y dice que el Papa acaba de nombrar a un prefecto de un dicasterio que se encarga de perseguir los abusos, que es homosexual. Lo dice con todas las letras. Pero bueno, pero ¿esto qué es? Esto lo dice cualquier cura y lo echan del sacerdocio. Lo echan no es que te suspendan, te echan del sacerdocio. Y ahí está la Caram, como es monja y es mujer, diciendo lo que le da la gana, señalando los que son gay y los que no lo son, y aquí no pasa nada. Bueno, es que hemos entrado en un campo problemático. Precisamente el tema de la pederastia y de la pedofilia, hobbies fundamentales de los sionistas y de todos estos sátrapas, pero que acusan a los demás de lo que hacen ellos y persiguen a los demás por lo que hacen ellos, porque mientras te están persiguiendo a ti con falsedades y con acusaciones falsas, el ojo del huracán apunta hacia ti, pero no apunta hacia ellos que están precisamente haciendo lo que te acusan a ti. Eso es el socialismo, la socialdemocracia, la partitocracia y, por supuesto, todo lo que significa la Agenda 2030, que es convertirnos en especie de robots con los cuales pueden hacer lo que quieran y el que diga, oiga, que están haciendo esto. No, el que lo está haciendo es usted. O sea, normalmente y por desgracia nos hemos encontrado en esta situación. Y esta situación se vuelve muy conflictiva precisamente con los que nos sentimos agraviados y estamos en la lucha. Y creo que Custodio Ballester tiene pensado muy claramente cómo va a seguir luchando y que va a seguir luchando, ¿no, Custodio? La trinchera del sacerdote que se precie, es la predicación. Se trata de proclamar la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios es una palabra que nos juzga, que nos hiere y a la vez nos cura, que nos dé el criterio justo para juzgar las cosas que suceden según el Evangelio de Jesucristo. De eso se trata, de hacer, como dicen técnicamente, la hermenéutica. No simplemente es proclamar una palabra, sino explicar qué significa hoy para ti y para mí. Efectivamente. Es que, fíjate que hay una costumbre inveterada en la Iglesia Católica, es que los días de diario hay muchos sacerdotes que no predican. Pero el no predicar en la misa ha dado lugar a grandes herejías. Fíjate cómo el anglicanismo se prodigó en Inglaterra de esa manera tan terrible. Porque llevaban siglos que los curas en las misas no predicaban, la gente no sabía ninguna doctrina. Cuando vinieron los luteranos a dar la suya, se la tragaron y se acabó la Iglesia. Es decir, que esa es la primera trinchera. Bueno. Y luego, como decía San Francisco, acuérdate que fue a un mercado con unos hermanos franciscanos, vamos a predicar al mercado. Se pasearon por ahí, compraron, se volvieron, y digo, maestro Francisco, no hemos predicado. Y Francisco dijo, sí, hemos predicado con el hábito y con el ejemplo. Y con el ejemplo, efectivamente. Custodio, tengo un problema, se llama reloj de arena. Y por desgracia, el reloj de arena me ha dicho que se nos ha acabado. Pero hay un pequeño problema y es el que te voy a plantear ahora. Se llama emplazar. Y yo te emplazo a que vuelvas a estar conmigo otro día y que prediquemos con el ejemplo y con la palabra, porque creo que la palabra del Padre Custodio es muy importante. Y bueno, aquí estoy yo para meter los deditos y que tú lances la palabra, Custodio. De modo que emplazado quedas. ¿Vas a venir?
De acuerdo, acepto la invitación y vendré encantado para dar testimonio de la fe en la medida que pueda, como pobre pecador que soy, aunque soy cura, también soy un pobre pecador que necesita reconciliarse con el Señor. En la iglesia no estamos los mejores de cada casa, igual estamos hasta lo peor, pero reconciliados con el Señor porque nos hemos arrepentido de nuestras culpas. Bueno, pues a ver si yo también me arrepiento de las mías las veces que sea necesario y haga falta y no vuelva a pecar. Y cuento con el Padre Custodio para que me ayude a ello. Custodio Ballester, muchas gracias por haber estado con nosotros. De acuerdo y hasta la vista cuando quieras. Hasta la vista, Pater.